Bienvenidos y bienvenidas a En Profundidad. Hay historias que nos conmueven y nos hacen pensar en lo esencial. Es un golpe tremendo recibir un diagnóstico así. Hoy vamos a conocer la historia de Ani Mesa, que enfrentó la leucemia, recibió un trasplante de médula ósea y transformó su experiencia en una causa para ayudar a otros. Me dijeron que era una leucemia linfoblástica aguda. La leucemia es cáncer en la sangre. Los hematólogos me dicen que por el tipo de leucemia que yo tenía, sí o sí iba a necesitar un trasplante para poder recuperarme. Ella es la creadora de Pinchas hasta la médula, una campaña que une la pasión y la solidaridad para promover la donación de médula ósea. Surge la idea de esta campaña de concientización. Creo que la educación real y verdadera empieza en casa y Estudiantes es mi casa. Así que, bueno, ahí empecé. Su historia es un recordatorio de que donar es salvar vidas y de que un gesto simple puede convertirse en una nueva oportunidad para alguien más. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias por acercarte al canal de la universidad. Y bueno, vamos a conocerte un poco más porque tu historia por redes sociales es conocida, pero el público se renueva, como dicen. Así es. Y contanos, Ani, ¿cómo fue, cómo recordás los inicios, ¿no? Tuviste una enfermedad como es la leucemia, ¿qué sentiste cuando te enteraste de esa enfermedad? ¿Cómo fue ese momento? Mira, yo estaba viviendo en Ushuaia en ese momento porque estudié turismo, estaba trabajando allá y me empecé a sentir un poco cansada porque, bueno, después me di cuenta que estaba muy anémica y me habían empezado a salir hematomas en todo el cuerpo. Pero bueno, uno por ahí dice, no, bueno, por ahí estoy trabajando mucho, no estoy descansando bien, no me estoy alimentando bien. Nunca piensa por ahí en que va a ser algo más grave. Y dije, bueno, me voy a ir a hacer unos análisis de sangre, a ver qué es lo que me está pasando. Y bueno, ahí me sale todo mal, o sea, todos los valores mal. Yo fui a la clínica que hay en Ushuaia y bueno, ahí hablando con el médico me dice que tenía 10.000 plaquetas. Es un dato que yo recuerdo cuando lo normal son entre 250.000 y 450.000. Ah. Pero en ese momento en Ushuaia no había hematólogos para que me pudieran hacer la punción medular para darme un diagnóstico. Así que bueno, me dieron distintas opciones de diagnóstico, pero me dijeron que me tenían que derivar en un avión sanitario a Buenos Aires. ¡Wow! Qué notición, sí. Qué flash. Para vos y para tu familia, por supuesto. Sí, totalmente. Yo estaba sola en Ushuaia, así que bueno, ahí enseguida me comunico con mi familia, se contactan con mi obra social. Para bueno, empezar a gestionar todo esto del avión sanitario, de la cama en un hospital donde me pudieran hacer lo máximo que yo pudiera llegar a necesitar, que era un trasplante de médula en el caso de que yo tuviera leucemia. Pero bueno, como ellos no me podían hacer la punción, no me podían dar el diagnóstico. Yo creo igual que ellos un poco se imaginaron por dónde venía la mano. Así que bueno, me internaron en la clínica. Esto fue en noviembre del 2017. Pero hasta ahora te encontraste sola, literalmente en el fin del mundo, sí, con esa notición y sin tampoco el diagnóstico muy claro. O sea, me imagino que el miedo te invadió, pero bueno, hubo una rápida respuesta a esto del avión sanitario y de tu familia seguramente. Sí, hubo una rápida respuesta y en realidad no fue el miedo la primera sensación que tuve porque yo una semana antes de que me pase todo esto había tenido un sueño muy loco que para mí en ese momento había sido un sueño, pero bueno, como un poco vinculado a todo esto. Entonces cuando ellos me dan las opciones de enfermedades y lo más grave era la leucemia, yo ahí dije, me acordé del sueño y dije, ya sé lo que tengo. Ay, Dios. Entonces, creo que había soñado algo muy feo. Había soñado que estaba hablando por teléfono con el que era mi jefe en ese momento y yo me acuerdo que le decía, yo estoy bien, me están tratando bien, voy a estar acá un tiempo largo, pero me voy a recuperar y voy a poder volver a trabajar. Nada, qué sé yo, un sueño. Sí, que uno por ahí lo desestima, dice que qué locos son los sueños. Tal cual, y que después, a veces nada tiene que ver con nada, ¿no? Sí. Pero bueno, a la semana surge todo esto y ahí me acordé de ese sueño. Yo siento que fue Dios
creo en Dios, que fue el que, bueno, me mandó ese sueño para que, más allá de lo fuerte que es recibir una noticia así, para que, bueno, de alguna manera yo me pueda aferrar a eso que yo soñé, en lo que yo decía que me iba a recuperar y que iba a volver. Y, bueno, pueda tener fuerza para transitar todo lo que se venía. Tremendo, Ani. Y bueno, y después, ¿cómo siguió? Fuiste a Capital, ¿no? Sí. Bueno, ahí me internan en la clínica, me pusieron un barbijo, estamos hablando del 2017, o sea, pre-pandemia. Me pusieron una policía en la puerta porque yo estaba tan débil que no podía entrar nadie, porque cualquier estornudo, que para uno es un simple estornudo, para mí podía ser muy grave. Estabas muy frágil. Sí. Así es. Y bueno, a las 12 horas más o menos, ya el avión sanitario me fue a buscar y la obra social me consiguió cama en el Hospital Austral en Pilar. Bien. Así que hasta ahí fuimos y cuando llegué me hicieron enseguida la punción en la médula y me dijeron que a las 2 horas me iban a dar el diagnóstico. Ya me internaron, digamos, me subieron a una cama en la habitación y bueno, a las 2 horas vinieron los hematólogos y me dijeron que era una leucemia linfoblástica aguda. Qué flash. A ver, para empezar a esclarecer, ¿no? Nos vas a contar un poquito también obviamente, cómo son los tratamientos y demás, pero para describir leucemia, ¿no? Para por ahí alguien que nos está viendo y no saben bien, contanos. La leucemia es cáncer en la sangre. Se enferma la médula ósea, que es la encargada de fabricar los componentes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Y bueno, en algunos casos, en algunos tipos de leucemias, puede llegar, digamos, a arreglar, por así decirlo, esa fábrica de la sangre con quimioterapia, y en otros casos, sí o sí, es necesario reemplazar esa fábrica con un trasplante. Bien, y ahí, o sea, llega esta situación de trasplante a tu vida, ¿no? Te dicen de que te tenés que trasplantar sí o sí. Sí, cuando yo llego al hospital estoy 40 días internada, ahí hago 4 quimioterapias y antes de salir de esa primera internación los hematólogos me dicen que por el tipo de leucemia que yo tenía, sí o sí iba a necesitar un trasplante para poder recuperarme. Bueno, ahí es como que estoy en paralelo pensando en tu familia, ¿no? Porque por supuesto que el paciente es quien tiene la peor parte, pero también la familia es una noticia muy, muy cruda y que tiene que estar muy fuerte también, justamente para acompañarte a vos en este caso. ¿Con quién estabas en ese momento? Sí, yo, bueno, tuve que volar con una amiga mía desde Ushuaia hasta Buenos Aires porque tenía que volar acompañada y mis papás no llegaban a tomar un avión para llegar a Ushuaia porque el avión sanitario, digamos, por ahí llegaba más rápido. Pero cuando llegué al hospital ya había llegado mi mamá con su bolso, que fue la que se quedó internada conmigo todo el tiempo, y mi papá. Y bueno, tengo también un hermano que en ese momento no estaba, pero después sí enseguida se acercó también al hospital. Contanos, Ani, ¿cómo es el proceso de trasplante? Porque no es tan fácil, no es que en este caso, por lo menos de médula, un papá, una mamá, un hermano puede donar a un familiar. Contanos las variables también que hay. Sí, la verdad que no es tan fácil conseguir un donante en la familia. De hecho, el 75% de las personas que necesitan un trasplante de médula ósea no tienen donante compatible en su familia, porque la compatibilidad se da por composición genética. Entonces, en realidad, cuantos más hermanos tenés, digamos, más posibilidades podés llegar a tener de que alguno sea compatible con vos. Y empezó esa búsqueda, ¿no? La búsqueda de un donante. ¿Cuánto tiempo llevó esa búsqueda y cómo fue que apareció? Bueno, primero le hacen los análisis a mi hermano, ¿no? Mi hermano, cero compatible. Cero. ¿A partir de qué porcentaje puede llegar a haber una posibilidad real de que un hermano sea donante?
En realidad lo que se busca es 10 de 10, o sea, 100%. Claro. Siempre. Sí. Pero bueno, algunos pueden llegar a ser 50, 60, 80. Dependiendo del caso, ¿no? También Claro. de cada uno lo que puede llegar a necesitar. Sí, sí, tal cual. Y por ahí ese porcentaje de no compatibilidad es el que después a lo mejor, no sé, te puede traer algún tipo de complicación. Claro. De igual forma, bueno, yo tuve complicaciones y mi donante fue 90% compatible. Depende también del organismo de cada persona. Sí. Y bueno, y llegó, se encontró el donante. ¿Cuánto tiempo desde que te dijeron, bueno, hay que trasplantarte y empezó la búsqueda hasta que se realizó? Mira, una vez que mi hermano no resulta compatible, los hematólogos me dijeron que ahí se tenían que poner en contacto con el INCUCAI, que es el ente que regula los trasplantes a nivel nacional, que INCUCAI va a hacer una búsqueda en una primera instancia en Argentina por una cuestión de cercanía. Claro. Pero bueno, en Argentina tampoco encuentran a nadie compatible conmigo, porque la compatibilidad es de aproximadamente una persona en 40.000. O sea, no es tan fácil. Una persona de 40.000 que sea 100% compatible. Sí, así es. Así que bueno, el INCUCAI ahí se pone en contacto con la red mundial de potenciales donantes de médula, que está en casi todos los países del mundo. Y ahí apareció una persona 90% compatible conmigo. Bien. Algo que a mí al día de hoy me vuelve loca porque digo, como mi hermano, que es hijo de mi mamá y mi papá, 0, y una persona que yo no conocía, 90% genéticamente igual a mí. Sí, cuando yo me empecé a estudiar un poquito el tema y leí eso, digo, bueno, ¿cómo puede ser que alguien que tiene, en teoría, ¿no? Que el mismo ADN, la misma característica, no es así, para nada es así. Pero bueno, esta persona es una mujer y es de Brasil. Sí, es una mujer. Yo en su momento solo sabía que era de Brasil. No sabía si era hombre, mujer, chico, grande. Y bueno, después pude conocerla un par de años después y ella solo sabía que yo era una persona argentina. Pero bueno, no te dan más información. ¿Pero pudiste conocerla? Sí. Contame primero cómo fue ese acercamiento y si tuviste la posibilidad o no, o si ella te contó por qué era donante, ¿no? Sí, bueno, en el momento que yo me trasplanté, INCUCAI tenía una veda de 2 años para poder cruzar información entre donante y receptor. Siempre es en el caso de que las dos partes estén de acuerdo. Claro. Si alguna dice que no, bueno, se respeta y no. ¿Por qué esa veda? ¿Sabemos? No, la verdad no lo sé muy bien. Cuestión protocolar, digamos. Sí, creería yo, viste, a veces por ahí no se da tanto en el tema de médula ósea, pero por ahí en el de órganos. Claro. Que por ahí es una persona que ya no está y bueno, nada, el vínculo con la persona que recibe el órgano y demás, sí, como para dar un poco claro y para ver también cómo responde la persona que recibió el trasplante, ¿no? Porque bueno, sabemos que a veces no resulta tan bien, digamos. Bueno, en ese momento era de 2 años, ahora ya es de 1 año esa veda, pero bueno, ya te digo, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Claro. Yo me trasplanté el 18 de mayo del 2018, así que se me cumplían los 2 años en el 2020, ya plena pandemia estábamos, así que yo el 1 de mayo... ¿Estabas re ansiosa? Sí, le mando un mail al INCUCAI para preguntarle qué tenía que hacer, que quería conocer a mi donante. Entonces ellos me mandan un formulario para que yo libere todos los datos míos que quisiera. Yo me acuerdo que liberé todo menos mi dirección porque, bueno, primero que estaba en Brasil y segundo que nadie podía salir de su casa. Claro. Pero después puse todo, mis redes sociales, mi mail, mi teléfono, todo. Y bueno, me dijeron que el Redomi, que es como el INCUCAI de Brasil, iba a hacer lo mismo con mi donante. Bueno, pasa 10 de mayo, 18 de mayo, 28 de mayo, nada, mando un mail y le digo... díganme algo, o sea, aunque sea que no, pero yo quería saber. Una respuesta. Y no, lo que me dijeron es que por el tema de la pandemia estaba como todo más retrasado, bueno, como todo un poco más complicado y que no habían tenido respuesta de este ente de Brasil. Y dije, bueno, será lo que tenga que ser. Exacto. Y estaba un domingo, me acuerdo, en la terraza de mi departamento del edificio tomando sol y me mandan un WhatsApp de un número que yo no tenía registrado, pero cuyo código de área era +55. Yo viví en Brasil, me compré un chip, sabía que el código de área de Brasil era +55, que me decía, hola, ¿sos Ana Inés Mesa?
Y ahí automáticamente se me empezaron a caer las lágrimas, porque dije, este tiene que ser mi donante. Y bueno, cuando miro la foto, había una chica y un chico. Entonces digo, bueno, claro, porque vos ni siquiera sabías eso, si era mujer o varón. Así que bueno, ahí empezamos a hablar. Yo le escribía unos choclos así y veía que tardaba en contestarme, ¿viste? Digo, ay, a ver si todavía lo apabullo. Y no, me dice después en un momento que no entendía español, entonces que bueno, lo que yo le mandaba lo tenía que poner en el traductor de Google y después escribir lo que me quería decir. Así que le digo, bueno, mira, yo hablo un poco de portugués. Si querés, podemos practicar y cualquier cosa, bueno, vemos cómo lo buscamos. Así que ahí empezamos a charlar. ¿Cómo se llama? Se llama Valesca. Sí, y me contó, bueno, que era ella, finalmente la chica de la foto, que ella se había registrado 2 años antes en una colecta de sangre, sin tener mucha idea tampoco de lo que era ser potencial donante de médula ósea, y también un poco con el pensamiento que dijo, ay, no me van a llamar nunca porque es re difícil ser compatible con alguien. Y bueno, a los 2 años y medio, ya justo había vuelto de su luna de miel y la llamaron y le dijeron que había resultado compatible con una persona argentina que, bueno, que estaba necesitando su ayuda y ella dijo que estaba dispuesta a hacer el tratamiento para ayudarme. Qué bien. ¿La conociste personalmente? Sí. Bueno, esto del primer contacto fue en 2020, ahí nos agregamos a las redes. Hicimos una videollamada porque era como que cada una tenía la mitad del círculo, entonces bueno, de alguna forma lo cerramos, pero plena pandemia no había otra forma. Y en el 2021, cuando jugamos la final de la Copa América Argentina-Brasil, dijimos, bueno, el país que gana recibe a la otra. Claro. Y como nos ganamos nosotros, bueno, le tocaba venir a ella. Ella quería venir con el marido porque no conocían Argentina y les habían hablado maravillas del país. Bueno, hubo ahí algunas cosas que no coincidimos en el tema de las vacaciones y demás. Cada fecha, sí. Y finalmente el año pasado, que yo cumplí 40 años en abril y cumplí 6 años post-trasplante en mayo, decidí hacer un festejo por mi cumpleaños y por mi cumplevida también, que nunca lo había hecho. Y justo coincidió, sin organizarlo, que ellos decidieron venir de vacaciones en mayo. Así que bueno, estuvieron paseando por Argentina, fueron a Bariloche también a conocer la nieve. Y cuando llega esto de que yo hacía el festejo, le digo a mi mamá, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Porque es como que no deja de ser una persona desconocida. Sí, lógico. Que me salvó la vida, pero bueno, no la quería poner tampoco en el compromiso de que se sienta por ahí obligada. Pero bueno, como la tengo en las redes y demás, dije, por ahí no va a quedar bien que vea después y me diga, che, me tema de las redes sociales, sí. Así que bueno, se lo dije. Y me dijo, me dice, justo era sábado 18 de mayo, así que lo hice ese día. Me dijo, el 18 estamos volviendo de Bariloche, así que si es al mediodía no vamos a poder. Le digo, no, es a la noche. Bueno, me dice, entonces vamos. Estaban todas las condiciones dadas para que el encuentro sí, total. se diera. Yo ya la había visto igual. Sí. Nosotros ya nos habíamos encontrado, habíamos ido a merendar. Pero bueno, me parecía que por ahí podía estar lindo también para que toda mi gente pudiera conocerla. Ellos estaban parando en Buenos Aires, la fiesta era en La Plata, pero bueno, arreglamos todo para que pudieran venir y yo dije, no voy a decir nada. Porque por cualquier cosa, no sé, se atrase el avión o lleguen cansados o lo que sea, yo dije, prefiero que sea una sorpresa y no una decepción. Sí. Y bueno, finalmente llegaron ese día un ratito más tarde, así que ya estaba toda la gente. Y claro, cuando la ven entrar, la conocían por las fotos, por mis redes, por todo, así que todo el mundo sorprendido. Mi mamá la fue llevando por todas las mesas y la gente la saludaba, le abrazaba, le agradecía. Ay, qué fuerte. Sí, fue muy emocionante para todos, la verdad. Si bien yo ya nos habíamos juntado una vez, pero bueno, nada, es como que no podía creer, después de todo lo que me tocó pasar, que esté ahí compartiendo ese momento tan importante con la persona que me salvó la vida. Y eso te iba a preguntar justamente, ¿qué sentías? Porque ya habías tenido un contacto de manera virtual, pero cuando la viste en esa merienda, antes del festejo, que ya toda tu gente la conoció y vos ahí ya estabas un poco seguramente
también disfrutando de ese encuentro, ¿no? De tu gente que la pasó tan mal con cual. vos, con ella, que es la gran salvadora en esta historia. ¿Qué te generó a vos en esa merienda, en el primer encuentro? Mira, la verdad que fue como muy loco porque uno a veces con el tema de las redes sociales es como que a veces te acerca, ¿viste? Entonces, nada, como ya nos habíamos visto, ya habíamos hecho videollamadas y todo, como que digo, bueno, en algún punto ya la conocía, pero como poder verla ahí y darle un abrazo, y también pensar y decir, estoy viva gracias a ella. O sea, eso la verdad que es increíble. O sea, yo en su momento cuando me tocó transitar todo es como que no tenés tanta conciencia, ¿viste? Porque por ahí tenés como tu cabeza más ocupada en otras cosas. Pero en ese momento dije, estoy acá gracias a ella. O sea, si no, seguramente no estaría acá. La verdad que es algo increíble. Ella es un amor, su marido también. No hablan español ni mucho inglés, así que bueno, tratábamos de hablar como podíamos, pero bueno, viste que a veces estas cosas traspasan el tema de... Traspasan todo, es espectacular, pero cómo surgió también el hecho de que ella terminó siendo potencial donante por una campaña. Y bueno, y caemos en esto, ¿no? Te vemos con esa camiseta que yo amo, por supuesto, porque también soy del Pincha. Vemos esta bandera, conocemos un poco más tu historia y nace Pinchas hasta la médula. Contanos en qué momento y cómo fue. Bueno, yo estuve un año en el hospital, entre idas y venidas. Alquilamos un departamento ahí cerca, para estar cerca por cualquier cosa. Y en noviembre del 2018 ya empecé con controles, digamos, más esporádicos y me dejan volver a La Plata. Ahí estuve recuperándome. Yo soy jugadora de hockey del club desde muy chiquita. Me formé en el club no solo como deportista, sino también como persona. Y cuando Estudiantes vuelve a jugar en su cancha, en uno, después de 14 años, que estuvimos dando vueltas por otros estadios, pude ir al primer partido y se me ocurre pintar esta bandera que está acá, que dice Dona Médula Salvavidas. Gracias a mi donante yo pude volver a uno. Con la idea de colgarla en el estadio y que algún medio local la viera y le sacara una foto. Y cuando estaba entrando, yo venía con la bandera colgada así como una capa. Había un periodista de un programa deportivo muy conocido, de un programa de fútbol, haciendo notas a toda la gente por volver. Sí. Y me pide que le muestre la bandera, entonces yo se la muestro y me dice, no, pará, me dice, necesito escuchar esa historia. Claro, no es cualquier bandera. Y bueno, yo en un minuto le cuento todo esto que ahora estamos charlando acá. Y nada, entré, colgué la bandera, me ubiqué y cuando entro me encuentro con mi hermano y con los amigos y me dice, ¿y conseguiste lugar para colgar la bandera? Le digo, sí, me hicieron una nota. Y me dice, ay, ¿de dónde? Ay, la verdad, en mi afán por entrar no le pregunté. Bueno, nada, ahí viene el partido todo y bueno, resulta que al otro día sale mi nota en el programa, no solo en el programa, sino también en la presentación y la empiezan a compartir tanto el canal como el programa en sus redes sociales. Entonces ahí me empieza a escribir un montón de gente para preguntarme qué era un trasplante de médula ósea, cómo podían registrarse como potenciales donantes de médula, cómo podía ser que mi hermano serocompatible y una persona que yo en ese momento no conocía, sí. Y ahí se me vino a la cabeza lo mismo que me pasó a mí cuando me dan el diagnóstico, que es que yo no tenía idea del tema. Entonces digo... Más allá de tu propia experiencia, que te ibas enterando, ¿no? En el día a día. Pero bueno, son temas que no se hablan y digo, esto es lo mismo que me pasó a mí. Acá hay que hacer algo. Claro. Hay que empezar a hablar de estas cosas. Así que bueno, después viene la pandemia, un poco de trabajo introspectivo y bueno, surge la idea de esta campaña de concientización, Pinchas hasta la médula. Creo que la educación real y verdadera empieza en casa y Estudiantes es mi casa. Así que bueno, ahí empecé y una amiga mía, que es Anabela Ortiz, que me acompaña también en la campaña, me dijo, bueno, me dice, yo te acompaño en lo que pueda y cuando pueda, pero quiero estar con vos en este camino. Así que bueno, ahí
ahí seguimos. Y bueno, y contanos las actividades que realizan, ¿no? Desde pincha hasta la médula, hacen charlas en diferentes lugares y cuentan un poco también estos mitos tal vez que hay del trasplante. Contanos, porque bueno, depende el tipo de trasplante, es el procedimiento. En este caso, trasplante de médula ósea, ¿cómo es el procedimiento? Contanos un poco eso también como para empezar a saber, ¿no? Bien, te cuento si querés primero el tema de los requisitos para registrarse Dale. como potencial donante. Que es muy sencillo. Sí, se hace a través de una donación de sangre. Hay que tener entre 18 y 40 años. 40 años inclusive te podés registrar y permaneces en el registro hasta los 55. Lo que pasa es que se comprobó en el último tiempo que cuanto más jóvenes son las células de la persona que dona, mejor es para la persona que tiene que recibir el trasplante. Hay que pesar más de 50 kilos, que ese es el mismo requisito que para donar sangre, y bueno, estar en buen estado de salud. No tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas, que bueno, eso igual llegado el caso se charla con el médico como cuando vas a donar sangre. Y bueno, como te decía, de esos 450 mililitros aproximadamente que donás cuando vas a donar sangre, se llena un tubito más, eso va a un laboratorio de histocompatibilidad, ahí analizan la composición genética de tu sangre y eso queda guardado en un banco de datos. Bien. Si en algún momento aparece alguien compatible con vos en Argentina, en este caso, o en cualquier parte del mundo, se van a contactar con vos, porque en el momento que vas a donar y vos decís que querés ser potencial donante de médula, tenés que completar un formulario con todos tus datos y datos de contacto de 2 personas, porque vos te anotás hoy, pero a lo mejor te llaman en 10 años. Claro. Y vos por ahí cambiaste tu celular o no usás más la casilla de mail o lo que sea, entonces... Sí, te mudaste. Claro, es importante avisarle a esas 2 personas que dieron su número de teléfono al INCUCAI, porque en el caso de que no te puedan ubicar a vos, van a tratar de ubicarte a través de esos contactos. Bien. Si resultás compatible con alguien, los métodos de donación son 2. Uno es por aféresis, que es el que hizo mi hermana Valesca, que es parecido a la donación de sangre porque, bueno, te conectan a una máquina en una camilla, pero solamente te conectan de los 2 brazos en este caso. Entonces sale sangre por un brazo, filtran esas células progenitoras hematopoyéticas comúnmente conocidas como médula ósea, y por el otro brazo te vuelven a poner los componentes que no son necesarios. Para que esto no debilite a la persona donante, una semana antes hay que ponerse unas vacunas, que yo también me las ponía, para estimular la médula. Son unas vacunas que te las puedes poner vos mismo para que produzca más células y cuando la persona dona no se perjudique. Exacto. Mi hermana Valesca estuvo aproximadamente 3 horas y media conectada a esa máquina en el hospital, y después le tomaron los signos vitales cuando terminó de donar y se fue. Bueno, no para su casa porque ella no tenía centro de donación, tuvo que viajar, pero se fue para el hotel en el que estaba con la mamá. Bien. Y el otro método es por punción en la cadera de las crestas ilíacas, que es la misma punción que me hicieron a mí. A mí me la hicieron con anestesia local, pero para la donación se hace con anestesia general. Eso implica, por el protocolo de la anestesia, una noche de internación en el hospital. Pero bueno, de igual forma no es invasivo y también es simple como el otro. ¿Qué pasa? Cuando por ahí es un hermanito chiquitito que le tiene que donar a otro que no tiene las venas preparadas para estar conectado a la máquina, es más fácil hacerle la punción de las crestas ilíacas. Y hay gente que le impresionan las agujas, que no quiere ver, entonces dice yo prefiero que me duerman. Quiere ser donante, pero claro. Yo prefiero que me duerman y cuando me despierte ya pasó todo. Eso igual, en el caso de que salgas compatible, se charla con el médico y la elección es de la persona que dona. La aféresis es el más común hoy en día. Bien. Bueno, pero todo esto implica también información, ¿no? Y por eso tan importante hablar sobre el tema y hacer campaña. Contanos que las campañas que vos haces, las charlas que das. Ayer veía unas fotos tuyas que estabas en la escuela de estudiantes, ¿no? ¿Qué te genera también
la recepción que tenés cuando vas y das charlas o cuando también se te acerca algún familiar, ¿no? De algún paciente. La verdad, yo siento en lo más profundo de mi corazón que quizás me tocó vivir todo lo que me tocó vivir un poco para esto, ¿no? O a lo mejor sea mi forma de haber podido transformar todo lo feo que me tocó pasar, porque el cáncer es muy cruel y también hay muchas personas que hoy no pueden contar su historia porque no encontraron un donante compatible a tiempo o porque cuando lo encontraron su cuerpo estaba muy deteriorado por la quimioterapia y no pudieron soportarlo, pero que tenían las mismas ganas y el mismo derecho de vivir que yo. Sí. Entonces, bueno, para honrar un poco también a todas esas personas que yo siento que hoy me acompañan desde otro plano, pero que también están conmigo. Nada, me parece que, como te decía, hay que empezar a hablar de estos temas, hay que derribar muchos mitos que hay y, bueno, contarle a la gente que donar sangre es súper importante, que la sangre no se puede fabricar y yo estoy hoy acá hablando con vos porque un montón de gente también fue a donarme sangre y a donarme plaquetas, que yo necesité, no sé, 1 millón de transfusiones en su momento, más allá de lo del trasplante, que para la persona que dona es un ratito de su vida. Exacto. Y no la perjudica en nada. Exacto. Pero para que la que está esperando tanto la sangre como las plaquetas o la médula ósea es vida. Es continuar la vida. Así es. Y insisto también para la familia, ¿no? El impacto tan grande que tiene en la familia. Hoy en día vos estás seguramente conectada con familiares de distintos pacientes. ¿Qué mensaje tenés para las familias? La verdad que, bueno, es un golpe tremendo recibir un diagnóstico así. A la gran mayoría le pasa lo mismo que me pasó a mí, que encima uno desconoce bien de qué se trata, pero yo pude comprobar que el amor es la fuerza más poderosa del mundo, que el amor cura, que si bien, bueno, en mi caso, el de la persona que está en tratamiento no puedes ver a nadie, hay muchas formas de poder hacer llegar ese amor de los seres queridos, la contención. Y también es muy importante el estado anímico, porque el cuerpo está muy debilitado, entonces por ahí, más allá de que yo también tuve mis bajones, sí. Tratar de pensar que bueno, que es algo transitorio, que se puede superar, que se puede salir adelante. Y bueno, fundamentalmente acompañar y contener a la persona que lo está transitando y por ahí tratar de no llevar, más allá de que siempre está presente, pero el miedo, ¿viste? O esas cosas, tratar de no manifestárselas. Claro, no para que la persona, claro, eso pueda pensar en que si bien es duro, es difícil, se puede salir adelante. Tener una actitud sumamente positiva, ¿no? Sí. Es fundamental el estado de ánimo y también se trabaja mucho esto desde el INCUCAI. Vos estás en el Consejo Asesor de Pacientes. Sí, así es. El trabajo que realizan de allí es relevante. Sí, empecé ahora en esta nueva gestión este año. Arrancamos ahora después de mitad de año. En el Consejo Asesor somos todas personas trasplantadas de órganos, de tejidos o de células, como es en mi caso, o personas que están en lista de espera, claro, esperando un trasplante. Y bueno, lo que hacemos, además de gestionar un montón de otras cosas, como leyes y como derechos, es acompañar a las personas que están transitando esto. A mí me pasó que apareció una persona por Instagram mágicamente y un día se me apareció en el hospital y a mí me hizo muy bien hablar con alguien que lo había transitado, claro, más allá de que cada uno tiene su experiencia después, pero bueno, es como que te sentís por ahí tan solo en eso que estás pasando que... Por más que, insisto, por más que esté la familia, amigos y demás, pero alguien que pasó la misma que vos es como que, es esperanzador. Es esperanzador, ¿no? ¿Y qué mensaje esperanzador tenés para decirle a una persona que está pasando esta situación en este momento?
No, que piense que esto es algo transitorio, que va a ser duro y que va a ser difícil, pero que se puede salir adelante, que sigan pensando en sus ganas de vivir, en todo lo que tienen ganas de vivir y de hacer, y bueno, que nada, también se dejen cuidar, porque uno a veces por ahí se enoja, ¿no? Por la situación que está atravesando. Es lógico también. Sí, totalmente. Que reciban todo ese amor, porque uno por ahí a veces no tiene fuerza y bueno, viene todo ese amor de los seres queridos y te da fuerzas y te da ganas también para poder seguir y salir adelante. Ani, estamos llegando al final del programa, pero vos tenés 2 cumpleaños, cumple vida, como dijiste, ¿no? ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Qué desafíos tenés por delante? Y no me voy a alejar mucho de esa camiseta porque dijiste que Estudiantes es tu casa también y me imagino que el club te acompaña en todas y está firmada ahí. ¿Está firmada por? Por Mariano Andújar. Por Andújar. De hecho me la regaló él a la camiseta. Un genio. Sí, viste que cada cáncer tiene un lazo de color representativo y el de la leucemia es el naranja. Yo lo conozco a Mariano a través de un amigo mío, de Marcos, y bueno, le cuento un día que quería conseguir esta camiseta que ya era vieja, ¿no? Sí. Era de unos años antes y que si no podía conseguir una amarilla que él estaba usando, que es el del cáncer infantil también. Y me dice, me dice, yo te voy a conseguir la camiseta naranja. Y bueno, a los meses me escribió un día y me dijo, tengo la camiseta en el baúl. Así que bueno, nada, me la estampó, me puso su nombre y me la firmó acá, me puso pinchas hasta la médula. Yo soy arquera de hockey, así que después la tenía ahí guardada y él me dice un día, mira, los regalos hay que usarlos. Así que bueno, ahí la empecé a usar para jugar en estos 2 años que volví a jugar post-trasplante. Y bueno, la tengo siempre conmigo. Siempre digo que, a ver, donar o inscribirse como donante, obviamente es lo más importante, pero hay muchas formas de poder ayudar y colaborar con la causa. De hecho, esta también es una forma re importante porque darle difusión es súper necesario. Así que bueno, también quiero agradecerte y agradecerle a todo el equipo por este espacio. Ani, te agradecemos a vos por tu valentía, te agradecemos por venir acá, pero por contar de una manera tan alegre toda tu historia, porque sos y vas a ser un ejemplo de por vida para los que estén transitando esta horrenda enfermedad, ¿no? Y para quienes los acompañan también. Así que, bueno, ¿cómo hacemos en las redes? ¿Pinchas hasta la médula? Sí, ¿Qué es lo que se viene? ¿Algunas campañas más? Estamos en Instagram y en Facebook, Pinchas a la médula. Por ahora las redes las manejo yo, así que si me escriben les voy a contestar. La articulación con diferentes organismos, instituciones. Bueno, la universidad también, que podemos empezar. La Facultad de Periodismo hizo una campaña hace poco con el Cucaiba y con el Cucay. Sí. Bueno, pero podemos abrir las puertas, ¿no? De todas las facultades, así que ahí tenemos un trabajito para hacer, pero sobre todo para esto, ¿no? Generar conciencia de lo importante que es donar, que tal vez para uno no es un ratito nomás, pero es la vida entera para otro. Así es. Gracias, Ani. Sí, no, por favor, gracias a ustedes. Wow, qué charlita hoy, la verdad que es muy, muy emotivo, es muy... a mí me dejó como muy sensible esta historia de Ani por un montón de razones, pero me quedo con ese mensaje que vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio de lo importante que es donar. Es muy simple, es rápido y es sumamente esperanzador, motivador y le da vida a una persona que realmente lo necesita. Con ustedes nos encontramos en otro programa de En Profundidad aquí por la pantalla de UNLPTV en la próxima semana seguramente.